Cuando empezaron las computadoras en las universidades, esas main computadoras que hablaba Sebastián, los mismos estudiantes de las universidades empezaron a generar juegos de texto, obviamente sin gráficos, muy relacionados a los libros juegos. Y obviamente venían los profesores y borraban todo porque no estaban de acuerdo con ese tipo de cosas que estaban haciendo con la computadora. Y mucho de eso casi no quedó. Pero bueno, de a poco se empezaron a meter gráficos. Entonces, en realidad, los videojuegos son también, de alguna manera, un conjunto de cosas que existieron antes, como siempre, como pasa con todo, ¿no? Así que eso me pareció muy interesante y desde todo lo que comentaba también Sebastián de la evolución del audio, vamos a hablar más específicamente en las diferentes consolas también, es bastante interesante cómo en algún momento me hicieron una pregunta sobre qué juego me gustaba más. Digamos, puedo nombrar muchísimos, me parece que más que un juego también son épocas, en realidad no es mejor o peor algo que se hizo hace 30, 40 años atrás con las capacidades que había en ese momento a lo que se puede hacer hoy en día. Si pensamos en que en realidad con eso que tenía a la mano el tipo pudo crear realmente algo. Entonces tiene que ver también con esto que decía del arte, Sebastián, de que en realidad la tecnología tiene que estar al servicio del arte y no viceversa, el arte al servicio de la tecnología, y no que uno produce en función de lo que tiene, sino que uno diseña lo que quiere hacer y ve qué herramientas puede llegar a utilizar para llevarlo adelante. Y estos tipos realmente hicieron también cosas muy interesantes. Obviamente al principio casi que no había lo que podría ser un diseñador de sonido o un músico en lo que fueron las primeras consolas, más hogareñas, obviamente el arcade y las consolas más hogareñas, ¿no? Atari 2600 podía reproducir solo 2 canales, Intellivision 3 canales, estamos hablando de años 77, años 78. La llegada del Family Game, que como lo conocemos nosotros, pero que es Nintendo Entertainment System, ¿no? La NES, año 83, podía reproducir 5 canales. Uno de ellos ya era digital en 6 bits, con lo cual determinados juegos podían aprovechar para poner cosas como voces, tipo Street Fighter, donde nunca vamos a saber qué decían, pero algo decían y eran palabras, ¿no? Entonces es muy interesante cómo con tan poco, en cada uno de los momentos, fueron encontrando cosas. El quiebre más importante es un poco la NES, porque también empieza a aparecer el papel del músico como algo importante. Se dieron cuenta que los videojuegos era algo que la gente estaba mucho tiempo con ellos y que lo mejor era darles una experiencia lo más agradable posible y que la música podía cumplir un factor fundamental. Y ahí aparecieron compositores como Koji Kondo con todo lo que es Mario Bros, que realmente es una música hermosa. Y solamente tenían 5 canales, ¿no? Y obviamente, como decía Sebastián, posibilidades de reproducir ciclos sinusoides, cuadradas, dientes de sierra, ruido, y con eso realmente hacían cosas muy interesantes. La evolución fue pasando muy rápido, cada consola fue agregando cosas nuevas, llegó también incluso la Sega, veníamos en el 83 con la NES, que como dice Sebastián salvó el mercado porque venía todo en crisis, de alguna manera era como la peste el videojuego por cuestiones que empezaron a pasar y no había un tester de calidad ni nada, entonces la gente también se empezó a frustrar y bueno, como que dicen que el punto culminante fue el juego de ET, que terminó siendo enterrado en el desierto, después lo desenterraron, ¿no? Y que básicamente la gente no quería hacer nada con videojuegos en el 83. Llegó la NES, el Family Game que todos conocemos, y salvó el mercado, por lo menos el estadounidense, ¿no? Venía de Japón la NES, y realmente allá esto no había pasado, ¿no? Y año 88 llega la Sega Genesis, donde tenía la síntesis FM, abrió un mundo de posibilidades sonoras, estamos hablando de 5 años de diferencia, ¿no? Ya podía reproducir 10 canales, si hablamos de los 5 de la NES, 10 podía reproducir la Sega, tenía 2 chips sintetizadores, uno era el de la Commodore 64, que también fue tan famoso, que podía reproducir 4 canales, y los otros 6 venían con el chip sintetizador FM. Y recién en el año 91, Super Nintendo, lo que le siguió a la NES, podía reproducir audio almacenado. O sea, todo lo anterior, salvo por el canal de la Family de 6 bits, todo lo anterior eran chips sintetizadores que creaban los sonidos en el momento. Recién la Super Nintendo año 91 es todo audio almacenado ahí. Entonces cada época tiene su particularidad y hay que valorarla por lo que pudo hacer con eso en ese momento, ¿no? Después obviamente llegó el CD con la PlayStation y bueno, todo cambió. Pero de alguna manera esto me lleva a lo que voy a llegar yo ahora, que es que en los últimos años se empezó por lo menos a estandarizar un poco el tema del trabajo, especialmente del audio, ¿no? Estamos hablando, pero de todo en general. Porque bueno, el mercado fue cambiando mucho, pero también en algún momento empezó a estandarizarse. Con la llegada del CD muere también un montón de otras posibilidades como los cartuchos y también muchas empresas que producían consolas dejaron de existir y se empiezan a posicionar más que nada las que ya todos conocemos, lo que fue PlayStation, Xbox y las PCs también como posibilidades, ¿no? Entonces ahora, hoy en día, yo me voy a centrar más que nada en lo que pasa con el audio hoy en día, que en realidad podemos encontrar algo ya más estabilizado de lo que fueron los grandes cambios en pocos años que hubo desde los 70 hasta la actualidad, ¿no? Particularidades del trabajo en el mundo lineal y en el mundo no lineal.
Básicamente, para que ya empecemos a pensar en esto, el videojuego es un medio que es no lineal. Eso significa básicamente que se diferencia de los medios lineales que pueden ser los que ustedes ya conocen, como la televisión, el cine, la publicidad. Básicamente ustedes piensan que una película es lineal y se la denomina así porque vos la podés ver infinidad de veces y la película siempre va a ser la misma. La película nunca va a cambiar. En cambio, el videojuego lo vamos a decir que es no lineal porque en realidad nunca va a ser exactamente igual ninguna partida. Siempre por el accionar del usuario con el gamer, el jugador, con el controlador, este joystick o controladores diferentes, ¿no? Que hay muchos tipos de controladores aparte del joystick tradicional. Pero básicamente con ese elemento o con un tipo de controlador puede modificar lo que sucede en la partida. Entonces, nunca ninguna partida va a ser exactamente igual, aunque él incluso tenga intenciones de repetir las cosas, el mismo entorno puede variar. Los NPC, los personajes no jugables, ¿no? Que tienen esa cierta inteligencia artificial, también van a hacer cosas que van a condicionar a que vos no hagas lo mismo. Entonces, en realidad, diríamos que la gran diferencia de lo lineal y lo no lineal tiene que ver con esto, con que lo lineal siempre va a ser igual, aunque lo veamos infinitas veces, pero lo no lineal siempre va a ser distinto. Yo diría que también podemos decir que dentro del audio no lineal podemos encontrar por lo menos estas tres vertientes, lo interactivo, lo adaptativo y lo generativo. Como más o menos algo Sebastián comentó, lo interactivo piénsenlo como una acción directa del gamer, del jugador, a partir del controlador. Yo aprieto un botón, suena un disparo. Eso es, digamos, concretamente interactivo, aunque obviamente podemos también pensar y filosofar al respecto si eso no es solamente reactivo, ¿no? Como un switch de luz, que yo lo toco y prende la luz. Eso, en todo caso, un botón, una palanca podrían ser reactivos. La interactividad tiene que ver con que eso que puede ser reactivo inicialmente produce que mi siguiente acción no sea exactamente igual porque el entorno en donde fue realizada esa acción me condiciona a que mi siguiente paso no sea exactamente el mismo. Entonces ahí empieza a haber una comunicación. Si yo prendo y apago la luz es solamente reactivo, pero si bueno, yo prendo una luz y genero un color y con la siguiente luz genero un color distinto, entonces a mí por ahí me da la necesidad, las ganas de probar combinar colores. Entonces ahí empieza a haber una comunicación entre ese espacio. Digo porque lo interactivo no solamente existe en los videojuegos, también puede existir en una instalación interactiva, ¿no? Con mi siguiente paso, de alguna manera, me estimula a seguir continuando una narración de comunicación. Si solamente hago algo y produce un efecto, sería reactivo. Pero en el videojuego podríamos decir que lo reactivo no existe porque en realidad todo de alguna manera siempre me condiciona a mi siguiente paso. Entonces hablamos solamente de interactividad, aunque, insisto, podemos filosofar al respecto. Lo adaptativo es un concepto que no lo vamos a encontrar en otros lados que no sea en el videojuego. Por lo menos la palabra concretamente adaptativo. Es algo que solamente lo encontré en apuntes que hablan de videojuegos específicamente. Tiene que ver con un cambio de ese entorno, pero no necesariamente por una acción directa del usuario, del gamer, del jugador, con el joystick. Pueden pensarlo, por ejemplo, como que el ambiente cambia en función de la hora del día. La hora del día obviamente está establecida en ese mundo virtual que es el videojuego, pero el ambiente cambia en función de la hora, no es lo mismo de día, no es lo mismo de noche. La música cambia cuando el personaje entra en un determinado lugar y sale de ese lugar y la música cambia. Entonces, en realidad, es un mecanismo interno dentro del juego el que responde a los cambios, que se va adaptando justamente a lo que sucede en la partida, pero no lo vean como una acción directa del jugador con el joystick, ¿sí? Y lo generativo, bueno, como también hablaba Sebastián, ya piénsenlo desde el lado de que un compositor lo que hace es establecer los límites en donde la obra va a ser un ecosistema vivo que va a poder mutar por sí solo dentro de esos límites que establece obviamente el compositor para que siga manteniendo una coherencia, ¿no? Pero no necesita ningún tipo de actividad externa, ni de el ambiente, ni de un usuario accionando sobre eso para que pueda subsistir. Por sí sola va a generar lo suyo. Entonces estos tres conceptos son bastante útiles para pensarlos por lo que básicamente implica hacer audio en videojuegos, que no es lo mismo, como decíamos, por el tema de la no linealidad, con hacer audio para un medio sí lineal. ¿Por qué? Y bueno, porque las primeras preguntas que ya podemos hacernos, que básicamente venían en las siguientes imágenes, es si el medio es no lineal, ¿yo puedo trabajar de manera lineal? Y hasta cierto punto, si nosotros venimos del cine o de la producción musical, en general trabajamos digamos, desarrollando inicio, desenlace de una manera específica y siempre va a ser lo mismo. Pero yo puedo hacer eso en un videojuego, puedo, por ahí no es lo más útil siempre. Si uno piensa en componer un ambiente o componer una música, por nombrar ejemplos que tengan más continuidad en el tiempo, ¿no?
componer cómo va a iniciar ese ambiente o esa música, cómo va a desarrollarse y cómo va a terminar. No sé si sería lo más útil porque no lo vamos a sincronizar con una película que empieza, se desarrolla y termina, sino que en realidad no sabemos qué va a pasar en la partida. Entonces ahí es donde entra este tipo de cosas que tienen bastante utilidad para pensar en la composición. Por ejemplo, que ese ambiente o esa música, digamos, no esté totalmente establecida, sino esté dentro de un parámetro que va a mantener una cierta coherencia que pudo establecer el compositor, pero dentro de eso pueda vivir por sí sola y de alguna manera ser siempre distinta. Porque como no sabemos cuánto tiempo va a durar una partida, no sería lo mejor hacer una música de un minuto y que en todo caso se reproduzca todo el tiempo ese mismo minuto, sino que pueda ser infinitamente distinta siempre. Eso podríamos verlo desde el lado generativo. Pero también que, ¿por qué no que se adapte a situaciones del juego? O sea, ¿por qué no que esa música o ese ambiente, a pesar de ser generativo, también pueda tener componentes adaptativos, en donde según lo que sucede en la partida puede adaptarse, tanto para cambiar la música, enemigo, exploración y batalla son los clásicos ejemplos, ¿no? Estás explorando y de pronto llega un momento de batalla, la música cambia. Eso es un concepto adaptativo, pero que dentro de la exploración todo lo que la composición pueda ser generativa probablemente sería lo más útil porque por ahí el jugador está 2 horas en el momento de exploración, entonces que no sean 2 horas repitiendo el mismo loop. Obviamente también puede haber cosas interactivas en la música, juegos como Guitar Hero, ¿no? Donde uno de alguna manera con el controlador genera cosas que empiezan a pasar en la música, entonces ahí ya hay un concepto interactivo en la música. El tema de los roles en videojuegos también más o menos está bueno tenerlo en cuenta. Centramos un poco todo, todas las flechitas vean que van dirigiéndose hacia el programador. El programador, como decía Sebastián, básicamente es quien va a desarrollar el juego y va a integrar el material de todos los diferentes departamentos. Todo lo que sería la parte del Game Art lo va a integrar el programador, todo lo que sería la parte de Game Audio de nosotros lo va a integrar. Obviamente que si hay un guión en ese juego, también el programador va a desarrollar el juego en base a ese guión. Si el juego tiene guión, porque no todos los juegos realmente tienen un guión elaborado. Nosotros si pensamos en juegos como que todo el mundo conoce, ¿no? Tipo Tetris, no hay una historia muy concreta de fondo. Uno más que nada se estimula a partir de generar una cierta mecánica y no hay un objetivo específico más que producir lo que nos pide el juego. No tenemos una historia de fondo en que nos dicen, bueno, si vos haces esto estás ayudando a tal universo a que siga vivo y no hay nada de eso. Solamente nos copamos con una cierta mecánica, ¿no? Eso también nos lleva a lo que vamos a venir después, que son más los juegos casuales o los juegos AAA. Y game design, me gusta pensarlo como el director en la película. Es un poco quien piensa en todo el juego desde un lugar más arriba. El game design va a trabajar muy codo a codo con el guionista, si es que hay un guión, y va a pensar en un montón de cosas que tienen que ver con conceptuales, que también las va a pensar junto con game art, y con también obviamente lo narrativo que pueda aportar el sonido con game audio. Y va a pensar incluso en cosas como la curva de dificultad, para que un juego no sea ni muy fácil ni muy difícil, porque si es muy fácil o muy difícil, no te atrapa. Entonces esa curva de dificultad para ir manteniéndote entretenido, qué cosas vas aprendiendo mientras vas jugando para seguir estimulándote y no en todo caso ser una misma mecánica siempre. Todo ese tipo de cosas vienen de la mano del game design. Y el programador integra todo, pero bueno, ¿hasta qué punto integra todo y hasta qué punto es viable pensar en el programador integrando todo? Eso puede ser bueno desde nuestro lado del sonido y bueno, puede traer un montón de complicaciones también, entonces no siempre hay que pensarlo como la persona realmente donde vamos a parar siempre. ¿Hasta qué punto podemos nosotros tener más control de esa integración? Dentro de lo que sería Game Audio podemos encontrar departamentos muy marcados, por lo menos en lo que serían las industrias más grandes, ¿no? O sea, pensando en industrias Estados Unidos, Japón, podemos encontrar que dentro de lo que es Game Audio hay 3 departamentos, que sería VoiceOver, diseño sonoro y música. Cada uno de estos 3 departamentos obviamente va a tener un montón de empleados trabajando, como puede ser en VoiceOver, actores, operadores de grabación, directores de actuación, editores de audio, entre otros, ¿no? Y en música, obviamente, compositores, arregladores, productores musicales y muchas personas más seguramente implícitas. Esto, insisto, en una industria mucho más grande que demanda mucho más cantidad de empleados y que probablemente se dedica a hacer juegos mucho más grandes en que requieren que demasiadas personas estén involucradas para poder llevar adelante el proyecto, ¿no? También podemos pensar en que todo esto lo puede hacer solo una persona en un proyecto chico indie, ¿no? También es viable. Y puse las flechitas direccionando hacia diseño sonoro, donde podemos encontrar lo que sería el papel del director de audio, que es básicamente quien piensa el diseño sonoro como una herramienta narrativa, piensa todo lo que va a hacer conceptualmente el diseño sonoro, la información que le va a dar al usuario, al gamer, sobre lo que está pasando en la partida, y cómo le va a estimular climático, emocionalmente.
Y después vamos a encontrar que abajo está lo que sería el líder en audio, que de alguna manera es quien lleva las ideas del director de audio para que todo el equipo de diseñadores de sonido pueda llevar adelante ese proceso, ¿no? Obviamente acá vamos a encontrar gente que se dedica, así como en el cine, ¿no? Diseño de ambientes y efectos, editores de audio en general. Vamos a encontrar también, obviamente, cosas muy específicas de videojuegos, como que una persona solamente se dedique a todo el diseño sonoro de todos los sonidos de navegación, 2D o 3D, que serían los sonidos del personaje principal. Camina, salta, se agarra de algo, y por ahí una sola persona se dedica solamente, exclusivamente a eso. Nosotros, por suerte, también acá con la Asociación de Sonidistas Audiovisuales, tenemos contacto con Eduardo Weissman, que es ya hoy en día director en audio, fue escalando en todos estos puestos, ya es director en audio en Ubisoft Toronto. Él es una persona muy amable, muy buena y la verdad que siempre se ha prestado muy generoso con su tiempo para que podamos hacerles preguntas y que nos pueda comentar un poco qué pasa en una industria tan grande como puede ser Ubisoft Toronto, ¿no? Y nosotros tratando también de encontrar una manera de llevarlo hacia nuestra realidad también, todo lo que él nos comenta, ¿no? Obviamente estas cosas son muy interesantes saberlas, pero realmente hasta qué punto son viables en una industria local, ¿no? Entonces, bueno, también es interesante para pensarlo, para cómo adaptar esto a nuestras posibilidades.